Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un tema jugosísimo, de esos que nos encantan. Si son como yo, seguramente han estado siguiendo de cerca el mundo del espectáculo turco y saben que hay ciertos nombres que siempre están en boca de todos. Hoy vamos a hablar de una de esas historias que nos ha tenido a todos pegados a la pantalla, tanto dentro como fuera de ella, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero ojo que la cosa se pone aún más interesante porque, al parecer, hay un nombre que no podemos olvidar en toda esta trama: Melisa Dongel. Prepárense para un chisme de primera, porque hoy vamos a desentrañar algunos detalles que, según dicen, Melisa ha revelado. Así que si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. No se pierdan ni un detalle de todo lo que tenemos preparado. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. ¡Vamos allá! Bien, antes de sumergirnos de lleno en el drama, hagamos un breve repaso para poner a todos en contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resonaron con fuerza en todo el mundo gracias a su química innegable en la exitosísima serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, para nosotros los hispanohablantes. Su relación en la pantalla era tan convincente, tan palpable, que rápidamente se trasladó a la vida real. Y vaya que nos emocionamos todos. Era la pareja perfecta, la confirmación de que a veces la ficción puede convertirse en realidad. Las redes sociales estallaron con cada foto, cada interacción, cada gesto que demostraba su amor. Los fans, incluyéndome, estábamos completamente embelesados. El fenómeno Anker, como cariñosamente los llamaban, trascendió las fronteras de Turquía, conquistando corazones en Latinoamérica, Europa e incluso Asia. Cada entrevista, cada aparición pública se convertía en tendencia mundial, analizada minuciosamente por fans ansiosos de más detalles sobre su idílico romance. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente y sin previo aviso comenzaron a circular rumores sobre una posible ruptura. Al principio muchos nos negamos a creerlo, pensando que eran solo chismes malintencionados. Sin embargo, con el tiempo las señales se hicieron cada vez más evidentes. Menos apariciones juntos, mensajes ambiguos en redes sociales. El romance de ensueño parecía estar llegando a su fin. Y efectivamente la noticia de su separación terminó confirmándose, dejando a muchos con el corazón roto y preguntándose qué había pasado. La confirmación oficial llegó en un comunicado escueto, que no ofrecía detalles sobre los motivos de la ruptura, lo que desató una ola de especulaciones aún mayor. ¿Fue la presión mediática? ¿Diferencias irreconciliables en sus estilos de vida? ¿O, como muchos sospechaban, la aparición de un tercero en discordia? Ahora es aquí donde entra en escena nuestra tercera protagonista, Melisa Dongel. Melisa es también una actriz turca muy talentosa y reconocida, que ha participado en varias series exitosas. Y según los rumores, su nombre ha estado ligado a Kerem Bürsin desde hace algún tiempo. Al parecer, Melisa y Kerem tienen una amistad cercana que para algunos podría haber ido un poco más allá. Y es precisamente sobre esta amistad, y sobre la relación de Kerem y Hande, que Melisa Dongel supuestamente ha revelado algunos detalles jugosos. Melisa, conocida por su belleza y su carisma, ha compartido pantalla con Kerem en proyectos anteriores, lo que alimentó los rumores sobre su posible relación. Su cercanía fuera del set, captada por paparazzi y compartida en redes sociales, fue interpretada por muchos como algo más que una simple amistad. Ojo, quiero aclarar que toda esta información se basa en rumores y especulaciones que han circulado en la prensa turca y en redes sociales. No hay nada confirmado al 100%, pero dado el revuelo que ha causado, me pareció importante compartirlo con ustedes y analizarlo juntos. La prensa del corazón turca, conocida por su fervor y su búsqueda incansable de exclusivas, ha estado siguiendo de cerca cada movimiento de los tres actores. Se han publicado artículos con fuentes anónimas, supuestos mensajes filtrados y fotografías comprometedoras que han avivado el fuego de la polémica. Se dice que Melisa Dongel, en una entrevista reciente, fue preguntada directamente sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y aunque al principio intentó evadir la pregunta, finalmente habría dejado caer algunas pistas que han dado mucho que hablar. Según estas informaciones, Melisa habría insinuado que la relación entre Kerem y Hande no era tan perfecta como parecía desde fuera. Habría mencionado que existían ciertas tensiones y diferencias irreconciliables que, con el tiempo, terminaron por desgastar la relación.
Los fans más acérrimos de Anker se han negado a creer estas declaraciones, argumentando que Melissa podría estar intentando dañar la imagen de la pareja o incluso promocionarse a sí misma. Sin embargo, otros han señalado que las palabras de Melissa encajan con las señales que ya se habían observado durante los últimos meses de la relación. También se ha especulado mucho sobre el papel que pudo haber jugado la propia Melissa en la ruptura. Algunos dicen que su amistad con Kerem era una fuente constante de celos para Hande, mientras que otros afirman que Melissa simplemente era un apoyo para Kerem en un momento difícil de su vida. Lo cierto es que su cercanía no pasó desapercibida y alimentó todo tipo de rumores. Los celos, la inseguridad y la desconfianza son emociones comunes en cualquier relación, especialmente cuando se trata de figuras públicas expuestas constantemente a la atención mediática. La presión de mantener una imagen perfecta, la distancia impuesta por los compromisos profesionales y la constante presencia de otros admiradores pueden generar tensiones que, si no se gestionan adecuadamente, pueden terminar por dinamitar una relación. Pero la cosa no termina ahí. Al parecer, Melissa Dongel también habría revelado algunos detalles sobre la personalidad de Kerem Bürsin que no conocíamos. Habría dicho que Kerem es una persona muy sensible y emocional, que le da mucha importancia a la lealtad y a la honestidad en sus relaciones. Esto, según algunos, explicaría por qué la ruptura con Hande le afectó tanto y por qué tardó tanto tiempo en superarla. La imagen pública de Kerem, a menudo retratado como un hombre fuerte y seguro de sí mismo, contrasta con esta supuesta revelación de su lado más vulnerable. Si lo que dice Melissa es cierto, la ruptura con Hande podría haberle afectado profundamente, dejándolo con heridas emocionales difíciles de sanar. Otro punto que ha generado mucha controversia es la supuesta relación actual entre Kerem Bürsin y Melissa Dongel. Aunque ambos han negado repetidamente cualquier vínculo romántico, los rumores persisten. Se les ha visto juntos en varias ocasiones y sus interacciones en redes sociales son cada vez más frecuentes. Algunos creen que simplemente son buenos amigos, mientras que otros están convencidos de que hay algo más entre ellos. La línea que separa la amistad del romance puede ser muy delgada, especialmente cuando se trata de personas que comparten intereses, pasiones y experiencias similares. La química, la atracción y la conexión emocional pueden surgir de forma inesperada, transformando una simple amistad en algo mucho más profundo. En este punto creo que es importante recordar que todos tenemos derecho a nuestra privacidad y que es injusto juzgar a las personas basándonos en rumores y especulaciones. Kerem, Hande y Melissa son personas reales, con sentimientos y emociones, y merecen respeto. La fama y el éxito no justifican la invasión de la privacidad ni el acoso mediático. Es fundamental recordar que detrás de cada figura pública hay un ser humano con derecho a vivir su vida privada con dignidad y respeto. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue real y significativa, aunque lamentablemente no duró para siempre. Las relaciones humanas son complejas y están sujetas a cambios y transformaciones. Lo que en un momento parecía perfecto puede, con el tiempo, desvanecerse y dar paso a nuevas oportunidades y experiencias. En segundo lugar, que la amistad entre Kerem Bürsin y Melissa Dongel es innegable y que, independientemente de si hay algo más entre ellos o no, ambos se apoyan mutuamente. La amistad es un valor fundamental en la vida de cualquier persona. Contar con amigos leales y comprensivos puede ser un apoyo invaluable en momentos difíciles y una fuente de alegría y compañía en los buenos tiempos. Y en tercer lugar, que el mundo del espectáculo está lleno de dramas y romances que nos fascinan y nos mantienen entretenidos. El mundo del espectáculo es un reflejo de la vida real, con sus luces y sus sombras, sus alegrías y sus tristezas. Los dramas y los romances nos permiten conectar con nuestras propias emociones y reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Melissa Dongel realmente reveló detalles sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Piensan que hay algo más entre Kerem y Melissa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Quiero saber si también han estado siguiendo este drama de cerca y cuáles son sus propias teorías. ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? ¿O creen que Kerem y Melissa podrían convertirse en la próxima gran pareja del espectáculo turco? Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chisme y drama. Recuerden que toda la información que les he compartido se basa en rumores y especulaciones, así que tómenlo con pinzas.
Lo importante es que nos divirtamos y reflexionemos sobre el mundo del espectáculo y las relaciones personales. No olviden que la vida es demasiado corta para tomarse las cosas demasiado en serio. Ríanse, disfruten y no se dejen llevar por los dramas ajenos. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto. Un beso enorme. Adiós. Además, estén atentos a mis redes sociales, porque allí estaré compartiendo más novedades y actualizaciones sobre este y otros temas de interés. No se lo pierdan.